Está con nosotros Miguel Blanquier, él es el subsecretario de Desarrollo Social y queríamos entrevistarlo porque tengo entendido que ellos colocaron ciertos buzones de escucha. El objetivo que tenían era saber cuáles son los problemas que hoy enfrentan los adolescentes. Bueno, queríamos preguntar cuál fue la respuesta que dieron los adolescentes. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente, un gusto para mí poder estar en este espacio, ¿no? Bueno, la realidad es que tal cual lo escuchaba yo hace un rato en el panel que tenían recién, muchos de los problemas se dan en la comunicación, ¿sí? Y en la forma por ahí que comunicamos las cosas. En general, esa franja etaria, nosotros desde el Ministerio tratamos de tener justamente ese canal de comunicación, de saber realmente qué y cuáles son las necesidades que ellos tienen. Y en base a eso nosotros vamos armando un poco, ¿no?, esa red de contención. En este caso tenemos como ejemplo este eco que hemos tenido el fin de semana con lo que es el FestiJoven 2025, donde hemos tenido un éxito rotundo. El problema está también en que los adolescentes tienen un idioma de comunicación muy complejo, vinculado básicamente al telefonito, Totalmente. a las redes sociales, con lo cual exteriorizarlo de una manera diferente a lo que están acostumbrados es muy difícil. Sí, es tal cual. Hoy todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales y demás, generan, no voy a decir una barrera entre esa franja etaria y quizás los adultos y demás, pero sí es importante tener esos interlocutores, ¿no?, para que podamos entender realmente qué es lo que ellos buscan y qué es lo que necesitan. Vuelvo a marcar un poco como ejemplo lo que hemos vivido el fin de semana, porque hemos podido tener algunos canales de streaming, estas cuestiones que se dan mucho en esa franja etaria, y en base a eso poder nosotros llegar a entender esas necesidades, ¿no? Pero Miguel, me decían que habían surgido algunos hechos que llamaron la atención. Por ejemplo, que había un porcentaje importante que ya hablaban de problemas de violencias de género en parejas de 12, 13 y 14 años. O sea, chicos que golpeaban a chicas o viceversa en relaciones de adolescentes o preadolescentes. Me decían que también muchos hablaban de problemas de consumo. Si esto es así, ¿qué se va a hacer? Porque una cosa es entender el diagnóstico y otro ver cuál es la solución. Totalmente. Bueno, nosotros, lógicamente, por pedido de nuestro gobernador, Marcelo Rego, y en este caso de nuestro ministro, Carlos Platero, venimos ya trabajando de manera no solamente interministerial, sino también entre las direcciones. Yo casualmente, en la Subsecretaría de Desarrollo Social, tengo a cargo la Dirección de Consumos Problemáticos, de la Juventud y, por supuesto, de Género y Diversidad. Entonces nosotros hacemos un trabajo en paralelo, ¿no?, donde lógicamente después de ese resultado, en cuanto a esas inquietudes que se dan, y que es cierto y es real, que estamos teniendo cierta precocidad, digamos, ¿no?, en situaciones de consumo, de violencia y demás, venimos trabajando mucho en lo que tiene que ver, por supuesto, la prevención, pero también, como lo dicen ustedes, de qué manera vamos a abordar el problema y qué respuesta y qué solución vamos a generar. Bueno, ¿y de qué manera lo van a abordar? ¿Cuáles son los mecanismos que han diseñado? Porque estamos hablando de cuestiones que, si lo están exteriorizando los chicos, es un problema serio y presente y cotidiano. ¿Qué van a hacer al respecto o qué están haciendo al respecto, además de identificarlo el problema? Nosotros, con respecto a lo que es la violencia en el noviazgo, ese es el término, ¿no? Venimos trabajando y tenemos un programa que lleva adelante la Dirección de la Juventud en conjunto y en paralelo con el Ministerio de Salud. En este caso, con la Dirección de Psiquiatría, digamos. Ese trabajo no lo podemos hacer nosotros de manera aislada, sí tenemos que hacerlo de manera paralela, interministerial, porque tiene que ver con algunas cuestiones que quizás son de base, ¿no?, que se ven reflejadas en el noviazgo. Pero muchas veces se denominan casos duales porque esa violencia también es el resultado de un consumo problemático. Entendamos como consumo problemático no solamente lo que tiene que ver con las sustancias, sino también con esto que decíamos anteriormente, que tiene que ver con el uso y el abuso del celular, de la tecnología, lo que denominamos ludopatía. Para eso se viene trabajando, y puntualmente hace 2 semanas el gobierno de la provincia puso en marcha, ¿no?, lo que es el programa provincial para lo que es la prevención del consumo problemático. Entonces, por los dos lados nosotros venimos trabajando y la idea es hacerlo de manera integral. ¿A qué edad empieza el consumo? ¿Lo han podido relevar? Sí, tenemos datos estadísticos que no son alentadores.
porque tenemos, como decías recién, edades muy precoces, ¿no? A partir de los 8 o 9 años tenemos... 8 o 9 años empiezan a consumir. En algunos casos sí, lamentablemente. Y tiene que ver con algunas cuestiones muchas veces intergeneracionales. Hay familias que generaciones completas tienen situaciones de consumo, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con la idiosincrasia de algunos departamentos, con las dinámicas de algunas circunstancias, ¿no? Pero lamentablemente sí. Pero para que un chico de 8 o 9 años consuma, tiene que tener recursos, tiene que tener dinero. Sí, o tiene que tener facilitadores, lamentablemente, y vivir en un esa contexto... trazabilidad, ¿cómo la trabajan? Bueno, nosotros por supuesto que también hay una intervención, por supuesto, del Ministerio de Educación, ¿no? Donde nosotros estamos trabajando de manera conjunta con los avales correspondientes para, en términos de prevención, poder dar esas charlas, porque acá lo importante es quiénes son los que detectan esa situación. En este caso, en las escuelas son los docentes, los profes, ¿no? De las materias especiales y demás. Y por supuesto tenemos como articulador, moderador y por supuesto una herramienta de prevención lo que es el deporte también, ¿no? Bueno, nosotros vamos a quedar primero muy sorprendidos, no es la primera vez que nos dicen, de hecho con Raúl Ontiveros lo hemos conversado muchas veces, la edad de inicio, pero sigue siendo impactante. Totalmente. Sigue siendo impactante. Vamos a quedar muy atentos a la evolución de estos mecanismos de prevención y de abordaje del tema y vamos a volver a conversar porque no puede quedar solamente en un título o en una nota circunstancial, sino en el seguimiento del asunto vamos a volver a charlar. Totalmente, y para nuestro gobernador es política de Estado. O sea, él hace mucho hincapié en que esto no solamente se detecte o quede como un eslogan, un título, como lo dicen ustedes, sino que lo abordemos como corresponde y por supuesto tengamos una solución. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos en un ratito nada más.